Yal-Sapn, protagonizada por Afra Sarasolu, Setin Tekindor y Met Ramazan de Emir, está en el episodio 89, la traición de Sune y Ferit a Seiran y Abidin dejó su huella. En el último episodio de Yal-Sapn, Ferit, que quedó inconsciente, despertó en medio del conflicto. Ferit Corán, que se enteró de que Jalisa había enviado a los hombres, recordó las palabras de su abuelo y dijo: «No me dejarás ir, abuelo. Incluso te pediré permiso para morir». Ferit fue tras Nasi y no pudo atraparlo a pesar de que lo persiguió. En ese momento, mientras todos estaban preocupados por Ferit, Seiran intentó averiguar qué estaba pasando. Mientras Ferit regresaba a la mansión con los hombres de su abuelo, Nasi dijo que Abidin y Sisek se le acercaron y le pusieron una pistola en la cabeza. Enojado, Abidin agarró a Nasi por el cuello y le dijo: «No volverás a tocar a Ferit». Cuando Ferit llegó a la mansión junto al agua y se enfrentó a su abuelo, Jalis Corán no dejó nada de lo que le dijo a su nieto. Jalis Age le dijo que se arrepentía de haber usado el anillo de Age. Aunque Ferit le ofreció el anillo, él no lo retiró y dijo: «No debes confundir la estupidez con el coraje». Ferit dice que su intención es alejarse. Seiran entendió lo sucedido y dijo: «Ferit hipotecó la mansión para comprar las piedras. Mi hermana también lo ayudó». Mientras Ferit está enojada con Seiran por contar este secreto, Jalis Corán lo abofeteó y echó a su nieto, diciendo: «De ahora en adelante, no podrás opinar en nada. Lástima de los esfuerzos que he hecho por ti. Vete». Ferit dijo que no merecía esta familia y dijo: «Cumpliré mi promesa y encontraré esas piedras. Luego saldré de aquí. Continuarás sin mí». Seiran le dijo a Jalis Corán: «Ferit no merecía esto. Fuiste demasiado duro con Ferit, lo arrinconaste. Fuiste demasiado lejos», y se paró en la puerta de Ferit. Ferit Corán, que no abrió la puerta a pesar de la insistencia de Seiran y sacó su arma de la caja fuerte, dijo: «Traeré esas piedras incluso si eso significa la muerte», y abandonó la mansión. Mientras Ferit abandona la mansión a pesar de Seiran, todos empezaron a culpar a Sune. Jalis Corán, que estaba enojado con Abidin por no vigilar a Ferit, lo echó y le dijo: «De ahora en adelante, cuida de tu esposa». Abidin se enojó con Sune, quien fue tras él, diciendo: «Hiciste que todos se sintieran miserables para que Ferit pudiera ser feliz, no pensaste en nadie. Mira, Ferit se alejó, fuimos nosotros quienes lo regañamos nuevamente». Entonces Seiran reaccionó a su hermana diciéndole: «Eres demasiado estúpida. Mira lo que le has hecho a esta gente». Ferit, quien salió de la mansión y encontró el hotel escrito en la tarjeta que cayó del bolsillo de Nasi, se enteró tanto de su número de habitación como de que no había estado en el hotel durante 2 días. Sune, que se enojó mucho cuando Hatisi llegó y se enojó con él, dijo: «Dile a Jalis Age que su esposa no es su amada nuera Seiran, solo yo puedo mantenerlo adelante. Seiran no puede tener un hijo y nunca lo haré». Ferit, que esperó frente al hotel hasta la mañana, amenazó a los hombres que vinieron a recoger las pertenencias de Nasi y les dijo: «Llévenme con Nasi». En ese momento, Sune le dijo a Abidin que no tenía malas intenciones y le pidió que estuviera con él, pero no lo logró. Mientras Gulgun anuncia a todos que Ferit está bien, Seiran afirmó que Jalis Aa quería que hablara con los inversores. Luego le pidió a Qasim la dirección de la gran dama. En el mismo momento, Ferit encontró a Nasi. Ferit le preguntó a Nasi dónde estaban las piedras y le disparó en la pierna. Luego secuestró a Nasi. Hablando con su tía después del desayuno, Esm le preguntó qué estaba pasando. Hatisi dijo: «Jalis le dio a Seiran una razón para sobrevivir. Le puso la responsabilidad de todos nosotros». Ferit Corán, que asustó a Nasi, se enteró de que Bayukan tenía las piedras. En ese momento, el inversor llamó a Ferit y le dijo que tendrían una reunión. Ferit, que pidió un puesto,
afirmó que acudiría a la reunión. Gulgun, que estaba enojada porque Betul la echó de la mansión, anunció a todos que el bebé no era de Orhan. Ferit, que fue al lugar donde se celebraría la reunión, atacó a Seyran y le dijo: ¿qué puedes hacer además de deshonrarte de ahora en adelante? No me importa lo que tú o Halisage hagan. Ferit, que no asistió a la reunión a pesar de comparecer ante los inversores, se marchó. Seyran primero recibió el tiempo adicional que solicitó a los inversores y luego invitó a la gran dama a cenar a la mansión. Mientras la gran dama se dirigía hacia la mansión por invitación de Halisage, Ferit persiguió a Bayukan junto con Nasi. Ferit, que entró en la mansión minutos después de que entrara la gran dama, le dijo a Nasi: a esta mujer le robaron las piedras. Le contarás todo, Nasi, o te enterraré en esta mansión. En ese momento, Halis Koran sacó las piedras de la bolsa y se las mostró a Ferit. Al afirmar que la gran dama le trajo las piedras, Halis dijo: continuamos el resumen. Ferit rompió a llorar y dijo: todo lo que hice, lo hice por nosotros, por la empresa. Halis Koran afirmó que entregaría la gestión tribal a Seyran. Ferit, que se sorprendió, le dijo a su abuelo que no renunciaba a sus derechos, se quitó el anillo de señoría y le dijo: de ahora en adelante, tú estás vivo y yo estoy a salvo. Seyran, siguiendo a Ferit, dijo: no tengo ningún interés en ocupar tu lugar. Tengo que decirte algo más. Furiosa, Ferit dijo: te encanta sentir celos, ser envidiada, etc. Te hablo como me siento. Entristecido, Seyran dijo: no es el objetivo superar juntos los obstáculos que encontramos. Ferit se rió y no lo tomó en serio y dijo: hagas lo que hagas, no me importa. De ahora en adelante, tú y la gente de esta mansión me dejaréis en paz y os iréis. Cuidando a Ferit, Seyran pensó en el momento en que vio al joyero en la puerta del Bayukan y dijo: hay algo en esa mujer. Ni siquiera me hiciste decir que te creía. Al final de la noche, Sune dijo que quería seguir enojada con su marido. Abidin dijo: nadie te detiene, Sune, si no quieres, puedes irte. Sune rompió a llorar y llamó a Ferit. Al mismo tiempo, Ferit abandonó la mansión enfadada, se emborrachó en una discoteca y empezó una pelea. Ferit, que se encuentra en una situación difícil, le pide ayuda a Sune, él le pidió que se recuperara. Mientras Sune ayuda a Ferit, Abidin fue a Seyran y le preguntó por su hermana. Seyran, que llamó primero a su hermana y luego a Ferit, empezó a sospechar al no poder localizar a ninguna de las dos. Seyran, que supo su ubicación gracias al dispositivo de seguimiento del coche de Ferit, se dirigió hacia esa dirección. Ferit, que estaba a solas con Sune en ese momento, lo llamó mi compañero en el destino. Entonces, Sune dijo: nadie puede compartir mi destino. Es un destino lleno de injusticias especiales. No solo tengo mala suerte, sino que, según la opinión común, soy estúpido, ignorante y sin valor, y empezó a beber. Luego, Sune, quien contó sobre el día en que la familia Koran vino a preguntar por ella y confesó que le gustaba mucho Ferit, dijo: dije que mi destino finalmente estaba cambiando, pero luego, que pasó este destino me tiene una deuda de vida. Al escuchar la emoción de Sune en ese momento, Ferit de repente la besó. A medida que los dos se acercan, Seyran también llegó hasta la puerta de la casa. El acercamiento y la traición de Ferit y Sune a Seyran y Abidin se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Seyran, sálvate de ambos. Seyran no necesita enemigos cuando tiene una hermana como Sune. ¿Qué pasó con Abidin y Seyran? Mira a Ferit, que se está destrozando solo por culpa de Seyran. Si Ferit hubiera muerto con un balazo en la espalda, no lo habríamos visto estos días. Espero que Seyran y Ferit no vuelvan a estar juntos. Ferit nunca amó a Seyran, la usó para vengarse.
Se hicieron comentarios. Al público no le gustó este episodio, recibió muchas críticas negativas. Entonces, ¿qué opinas de esta serie? Por favor comparte con nosotros. Estamos esperando